Hola, buenas amigos, estamos aquí con un video acerca de ecuaciones diferenciales exactas. En este video voy a tratar de explicarles qué es una ecuación diferencial exacta y cómo podemos determinar si una ecuación diferencial es exacta. Y si es así, pues cómo podemos resolver tal ecuación diferencial. Antes que todo, vamos a recordar ciertas cosas del cálculo multivariable. Recordemos que si nosotros teníamos una función z que dependía de x y de y, entonces, si ustedes recuerdan, se definía la diferencial total de la siguiente manera. La diferencial de z es igual a la derivada parcial de f con respecto a x de x más la derivada parcial de f con respecto a y de y. A esto que tenemos acá le llamábamos diferencial total. Ahora observemos lo siguiente. Si nosotros tenemos una función f de x, y igual a una constante, ¿cuál será su diferencial total? Pues podemos observar que la derivada parcial de f con respecto a x es 0 y que la derivada parcial de f con respecto a y es 0, por donde la parcial de f con respecto a x de x más la parcial de f con respecto a y de y es 0. Observemos esto. Ahora supongamos que nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal de la forma m de x y de x más n de x y de y igual a 0. Una ecuación diferencial de este tipo que ya hemos trabajado. Entonces, si tenemos una ecuación diferencial, nosotros podemos asociar una ecuación diferencial de este tipo a una diferencial exacta como esta que está acá, en donde podemos asociar este m de xy con esta derivada que tenemos acá y el n de xy con esta otra derivada que tenemos acá. Y entonces, dada una ecuación diferencial de este tipo, nuestro objetivo es de determinar quién es esa tal función f, de tal manera que podamos escribir esto como su diferencial. Es decir, esto que está acá es el diferencial de cierta función z igual a 0, y entonces la solución sería z igual c, ¿sí? Integrando aquí en ambos lados, en donde z es esa tal función f de xy igual c. Ahora presten atención a lo siguiente. Definición. Vamos a decir que esta ecuación diferencial es exacta si corresponde a la diferencial total de alguna función f. Eso es bastante importante. Esta ecuación diferencial es exacta si corresponde a la diferencial de alguna función f. Vamos a dar también otra caracterización para determinar bajo qué condición esta ecuación diferencial va a ser exacta. Y para ello vamos a recordar uno de los teoremas que vimos en el cálculo de varias variables, y es el teorema que sigue. Lo vamos a hacer así hablado, no lo vamos a enunciar. Recordemos en el cálculo multivariable, si nosotros teníamos una función z que depende de x y y continua y con segunda derivadas continuas sobre esa región R, entonces se cumple que la segunda derivada de f cruzada es igual a la otra segunda derivada parcial
cruzada. Es decir, se cumple que estas derivadas son iguales, siempre y cuando sus segundas derivadas sean continuas sobre una región R. Entonces, si se cumple esto, podemos dar una caracterización para determinar cuándo una ecuación diferencial es exacta. A este teorema se le conoce como el teorema de Clairaut, o lo pueden encontrar como el teorema de las derivadas parciales cruzadas o el teorema de Schwarz. Ahora bien, vamos a dar la siguiente definición. Dada una ecuación diferencial de la forma m de x y de x más n de x y de y es igual a 0, vamos a decir, esto es bastante importante, vamos a decir que esta ecuación diferencial es exacta cuando se cumpla lo siguiente: que la parcial de m con respecto a y sea igual a la parcial de n con respecto a x. Si esta igualdad se da, entonces podemos decir que esta ecuación diferencial es exacta, ya que correspondería a una función de ese tipo. ¿Por qué? Porque estamos en el supuesto de que si tenemos esto, la diferencial total igual a 0, entonces vamos a decir que esta m y esta n corresponden respectivamente a estas derivadas parciales. Entonces, para que esto se cumpla, necesariamente se debe de cumplir el teorema de Clairaut, porque observemos, si tenemos esto, la derivada de m con respecto a y correspondería a las derivadas cruzadas respectivamente. Por lo tanto, es una condición necesaria para que esta ecuación diferencial sea exacta. Veamos unos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación diferencial, ¿será que esta ecuación diferencial es exacta? Pues primeramente observemos que para esta ecuación diferencial m de xy es igual a 2xy. Observemos que el m es la función que acompaña al diferencial de x y n es la función que acompaña al diferencial de y. En este caso, n es x cuadrado menos 1. Verifiquemos si es exacta. Calculemos la parcial de m con respecto a y esto es 2x. Ahora calculemos la derivada parcial de n con respecto a x y esto es 2x. Entonces, observemos, las derivadas son iguales, es decir, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es exacta. Esto es un criterio fácil de verificar. Ahora viene la pregunta: ¿cómo resolvemos una ecuación diferencial de este tipo? Pues para ejemplos ilustrativos vamos a resolver esta ecuación diferencial del ejemplo. Ya verificamos que es exacta. ¿Qué significa que sea exacta? Que existe una función f de xy que tiene por diferencial esto. Entonces vamos a asociar la derivada parcial con respecto a x con m de xy y la derivada parcial de f con respecto a y de n de xy. ¿Ya? Y lo que vamos a determinar es esta función f. ¿Ya? Pues, ¿cómo podemos encontrar f de esto que tenemos acá? Integrando, ¿ya? Podemos escoger cualquiera de estas dos e integramos con respecto a lo que se está derivando y vamos a obtener f. Hagámoslo para esta. Si nosotros integramos con respecto a y, es decir, la integral de n de xy con respecto a y, estamos de acuerdo que vamos a obtener f de xy. Entonces, la integral de n de xy, que es x cuadrado menos 1 de y, esto es igual a x cuadrado y menos y más una constante de integración, pero como estamos integrando, por decirlo así, parcialmente,
Entonces la constante de integración es una función que depende de x. Entonces f de xy es igual a x cuadrado y menos y más g de x. Ahora lo que vamos a determinar es quién es ese g de x. Y para ello vamos a hacer uso de la segunda condición que no le hemos usado. Si nosotros derivamos esta función con respecto a x, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener m de xy. Entonces derivemos la parcial de f con respecto a x es igual, derivamos con respecto a x, vamos a tener 2xy, la derivada de y con respecto a x es 0, más, y la derivada de g con respecto a x es g' de x. ¿Y esto quién nos debe de dar? M de xy. ¿Y quién es m de xy? 2xy. Entonces acá observamos que podemos cancelar esto que tenemos acá. Es como pasarlo a restar y simplificarlo. Y obtenemos que g' de x es 0. Por lo tanto, integrando, obtenemos que g de x es una constante. La llamé k. Entonces, podemos decir, voy a borrar esto por acá, f de xy, ¿quién sería? F de xy es, observemos, aquí lo tenía, x cuadrado y menos y más g de x, pero g de x es una constante. Ahora miren, ya encontré la función f, por lo tanto la solución es f de xy igual a c. Esa es la solución, es decir, la solución es x al cuadrado y menos y más k igual a c. Como tenemos esta constante y esta otra constante, fácilmente puedo pasar esta constante al lado derecho y obtendría x cuadrado y menos y igual a c menos k. Entonces la solución sería x cuadrado y menos y igual una nueva constante, llamémosle una constante a. Y esta sería la solución para esta ecuación diferencial exacta. Espero haya quedado claro esta pequeña explicación de lo que es una ecuación diferencial exacta, cómo identificar si una ecuación diferencial es exacta y cómo resolver una ecuación diferencial exacta. En el próximo video desarrollaremos ejercicios resolviendo ecuaciones diferenciales por este método. Si te ha gustado el video y te ha servido de mucho, pues espero que me regales un me gusta. Hasta la próxima.